Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Buenas tardes, bien. Bueno, hace un ratito que estaba ya esperando entrar, pero bueno, se demoró. ¿Qué pasó con esas caritas? Me gustaría verlas un poquito. Ahí está Élida, muy bien Élida. Muy bien, ahí estamos. A eso se le llama fuerza de voluntad. Es un ejemplo, Élida. Ojalá muchos siguieran el ejemplo de Élida, que es para valorar y tener en cuenta. Bueno, hay una clase en la que no pude estar porque, bueno, se nos juntaron un montón de compromisos, entre otros unos concursos de la UBA que nos tuvieron conjuntamente con otros profesores. Era un concurso de profesores de reales y, bueno, sinceramente fue agotador porque los dictámenes eran muy largos y había que pormenorizar los antecedentes de cada uno. La verdad que fue agotador. Pero bueno, ya presentamos los dictámenes, ya hicimos todo. En la UBA también habían estado con elecciones de la misma manera que sucedió en nuestra facultad o en la universidad. Así que eso demoró un poquito más la cosa, pero por suerte ya está. Así que si en algún momento yo tengo la posibilidad, quisiera poder recuperar esa clase que perdí. Y otro problema que tuve es que la obra social de la universidad, en un estudio que me empecé a hacer, me dio para hacerme un estudio justo el mismo día y a la misma hora de la clase, con lo cual era imposible darla y estar haciéndome ese estudio médico. Bueno, voy a comentarles algunas ideas que tengo para esta parte. Yo voy a comenzar a hablar del tema de los derechos reales de garantía. Pero, más allá de esa circunstancia, como ustedes tienen algunas clases que yo ya les he dado en otros cuatrimestres, en otros cursos regulares, clases que están grabadas, que pueden extraer y demás, casi les diría que tiene muy poco sentido que yo las vuelva a repetir. De manera que yo los invito a que recurran a esas clases y que las que ahora tenemos, más allá de que voy a hacer una presentación del tema y demás, les demos otro cariz, les demos otra vida a estos temas, con clases más participativas que puedan de alguna manera aportarles a ustedes aspectos más pragmáticos
que hoy por el momento no hemos podido tener o desarrollar de la manera que a veces quisiéramos. Así que yo voy a comenzar a hablarles de los derechos reales de garantía, del tema de lo que es la garantía común, cómo nace, etcétera, etcétera, sus antecedentes, los institutos respectivos. Vamos a ubicarnos en el tema y vamos a distinguir también algo que pide el programa, que es lo que son garantías reales y derechos reales de garantía. Pero para la próxima clase, al final de esta, les voy a dar 2 tareas, que no son tareas para que ustedes tengan que escribir una monografía, ni mucho menos. Son tareas para que ustedes tengan la posibilidad de pensar temas muy puntuales y a partir de ello encontrar soluciones a 2 casos que les voy a dar para que podamos debatirlos en la clase que viene. Así podemos hacer una clase participativa, dinámica, en donde ustedes vayan poniendo a prueba un poquito el espíritu pragmático y algunas cuestiones que deben comenzar a ejercitar. Yo les decía que iba a comenzar a hablarles de garantías. Y bueno, cuando uno habla de garantías, tiene que partir, como siempre, desde el principio. Y el principio no es el concepto de garantía, sino que el principio de todo eso está en el concepto de obligación. Todos, cuando estudiamos obligaciones, imagino que debe seguir así, partíamos para precisar el concepto de aquella definición, aquella antigua definición que nos proporcionó o que nos aportó el derecho romano, que en otros tiempos teníamos que estudiar y decir en latín, pero que ahora basta con enunciar su traducción, porque de lo que se trata es de entenderla. Los romanos decían que la obligación es el vínculo jurídico que nos constriñe a la necesidad de pagarle algo a otro según el derecho de nuestra ciudad, que en aquel momento era el derecho civil. ¿Por qué el concepto de pagarle algo a otro? Bueno, el pago está tomado en esa definición como abarcador de cualquier cumplimiento, de cualquier prestación, sea dineraria, de dar, de hacer o de no hacer. De modo que, bueno, vemos en esa definición que la obligación consiste, y por sobre todas las cosas en sus orígenes romanos, consistía en un vínculo jurídico en el que el deudor estaba constreñido a ejercer o ejercitar determinada conducta respecto de su acreedor, y a esa conducta, en la medida que cumpliera, se la denominaba pago. Pero después, con el tiempo, comenzó a tratar de enunciarse en la ciencia jurídica cuál es el concepto de ese vínculo jurídico, en qué consiste ese vínculo jurídico que liga, que relaciona a una persona que es el acreedor, que es la que debe recibir la prestación, con la persona del deudor, que en principio es quien está obligada a pagar. Digo en principio porque a veces la prestación debe ser cumplida por un tercero, pero en general el obligado es el deudor. Entonces, a modo de pantallazo, había en principio, como 2 posturas en la doctrina.
una postura, si se quiere, subjetiva, porque atendiendo a sus orígenes, sostenía que el vínculo obligacional importaba una suerte de sometimiento del deudor respecto del acreedor, sometimiento al que, digamos, del que solo podía liberarse en la medida que cumpliera con la prestación de vida. Es decir, se la denominaba subjetiva porque esta teoría hacía hincapié en ese estado de sometimiento personal del deudor respecto de su acreedor. Y por supuesto, como siempre, había una teoría opuesta, que era la teoría objetiva. Y en ella, de lo que se trataba era de poner de resalto, por así decirlo, la prestación de vida como emblema para que, cumplida, el deudor pudiera liberarse de ese vínculo y de ese estado de sometimiento. Es decir, que se ponía énfasis no ya en las personas y en el estado de sometimiento de las personas, sino en el objeto que es la prestación de vida. Allí estaba representada la obligación, en esa prestación. Con el tiempo aparecieron otras teorías que hablaban del carácter complejo del vínculo obligacional. Y una de las más reconocidas fue la llamada teoría del débito y la responsabilidad. Esta teoría, sostenida entre otros autores por Gierke, Paccioni, etc., decía que en realidad el vínculo obligacional no era algo simple, sencillo, sino que tenía un carácter complejo. Y dentro de esa complejidad aparecían nítidamente dos aspectos de ese vínculo. Uno era lo que se denominaba el débito, que era la prestación que el deudor le debía a su acreedor y que, cumplida, le permitía liberarse de esa atadura, de esa ligazón, de esa vinculación. Y el otro aspecto del vínculo obligacional era la responsabilidad. La palabra responsabilidad viene de responder. Y el responder está íntimamente vinculado en este tema del que estamos hablando a esa prestación de vida y a esa situación que se da en el marco de la relación jurídica entre deudor y acreedor o entre acreedor y deudor. Y que viene a contestar una pregunta. ¿Cómo responde el acreedor en caso de no cumplir con la prestación de vida? Porque si responde, se libera. Si responde y cumple, mejor dicho, se libera del vínculo. Se extingue, desaparece el vínculo. Pero si no cumple, ¿cómo responde? Y ahí estaba la pregunta. La contestación a esa respuesta también está en los antecedentes. En Roma, en la época primitiva, existía una institución que se denominaba el nexum, que traducida es el nexo. El nexum importaba justamente un estado de sometimiento personal del deudor respecto del acreedor. El deudor respondía con su persona. Tanto es así que
decía la ley de las 12 tablas que el deudor, en caso de no cumplir, podía ser capturado por el acreedor, quien podía llevarlo del otro lado del Tíber y venderlo como esclavo y cobrarse del producido de esa venta, o incluso, si fueran varios los acreedores, podían darle muerte y cortar el cuerpo en tantos pedazos como créditos, sin que tales pedazos tuvieran que guardar proporción con la cuantía de los créditos que reclamaban. Dura lex es lex. La ley es dura, pero es la ley, decían los romanos. Y bueno, ahí estaba. Con el correr del tiempo se sancionó una ley que para algunos importa el nacimiento de los derechos reales. Y para otros, sin tantas pretensiones, esa ley, que se llamó Lex Poetelia Papiria, modificó, extinguió el nexum. A partir de ella, el deudor ya no respondía con su persona respecto del acreedor, sino que respondía con su patrimonio. Esa responsabilidad patrimonial que nació a partir de la vigencia de esta Lex Poetelia Papiria fue el punto de partida para considerar que el patrimonio del deudor es la garantía común de todos los acreedores. Frente a este gran principio de que el patrimonio del deudor es la garantía o la prenda común de los acreedores, del otro lado de la calle, en la vereda de enfrente, están todos los acreedores en una situación que también nos viene del derecho romano, que se denomina la pars condictio creditorum, y que traducida quiere decir que todos los acreedores, en principio, están en un pie de igualdad frente al patrimonio del deudor. Es decir que, por un lado, el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores. Y enfrente están todos los acreedores, como en la largada de una carrera, en pie de igualdad frente a ese patrimonio. Bueno, esta regla nos lleva a algunas complicaciones, porque la pars condictio creditorum lleva a que cuando el deudor le debe a una multiplicidad de acreedores, en principio el pago es a prorrata, por parte, hasta donde alcance, esa por parte. Y por excepción, en algunas obligaciones, cuando lo establece la ley, aparece la solidaridad, en virtud de la cual el deudor, en el caso de las obligaciones solidarias, puede pagar la totalidad a uno solo de los acreedores y liberarse, y si son varios codeudores, bueno, la inversa. Pero en esta situación les decía que la complicación tiene que ver con cómo hago para cobrar todo, cómo hago para cobrar el todo, si hay varios acreedores o si existe la posibilidad de que el deudor tenga varias obligaciones asumidas y tenga que responder. Entonces allí aparecen las garantías. Las primeras garantías fueron
las garantías personales. ¿Y en qué consistía la garantía? Y consistía en una precaución que toma el acreedor, de decir, bueno, si el deudor no me puede responder frente a esta obligación, no puede responder, no se puede hacer responsable, hacerse cargo de esta obligación, bueno, que me lo garantice con algo. ¿Cómo hace para garantizar que me va a cumplir? Y bueno, que me traiga en principio alguien solvente que de alguna manera venga a ponerse por detrás de él y que eventualmente responda, pueda responder por él. Esa famosa frase, yo respondo por él. Bueno, así las garantías personales traían a la relación obligacional a un tercero, el fiador, puede ser el avalista en una relación de derecho cambiario, y este tercero, constituido en fiador, en sus distintas modalidades, fiador común o simple, o también puede ser principal pagador, solidario, etc. Bueno, ese sujeto va a responder en caso de que el deudor no cumpla. Pero a veces digamos, las garantías personales tienen algunos inconvenientes. Quien hoy es una persona solvente, mañana puede no serlo, o su situación patrimonial puede cambiar, de modo, o puede sufrir algún tipo de peripecia, fallece, etcétera, y en ese caso la garantía se extingue. Sobre todo en el caso justamente de las garantías personales. Entonces, allí aparecen las garantías reales. ¿Y en qué consisten las garantías reales? Y bueno, que en lugar de traer a otro sujeto que es un tercero a la relación jurídica obligacional, lo que hacemos en las garantías reales es afectar uno o más bienes determinados al cumplimiento de una obligación también cierta y determinada. De modo tal que en caso de no cumplirse con esa obligación, el acreedor puede echar mano de este bien, de esta cosa que de alguna manera, por su valor, etcétera, va a dar respuesta a aquel incumplimiento. Es decir, que volviendo a aquella situación que describía la teoría del débito y la responsabilidad, no es que yo esté enrolado dentro de esa teoría o sostenga que es la mejor, pero sí, para el caso del tema que estamos hablando, evidentemente sirve. Y claro, nos faltaba dar una definición acerca de responsabilidad. Pero tenía que hacerles todo este recorrido de antecedentes para que ahora podamos, entre todos, entender que la responsabilidad, en definitiva, hoy no es otra cosa que el poder de agresión patrimonial que el acreedor tiene respecto del deudor y, por supuesto, de su patrimonio. Es decir, que es el poder de agresión que el acreedor tiene respecto del patrimonio del deudor. El patrimonio en general. Ahora, cuando aparece una garantía real, en ese caso, el poder de agresión, en principio, apunta a ese objeto, a ese bien o a esa cosa dada en garantía, que es la que, en principio, responde por esa obligación incumplida. Les decía que, bueno, en el derecho romano la garantía o las garantías reales
fueron fruto de una evolución. Y también fue fruto de una evolución el tema de la aparición de las distintas figuras jurídicos reales que finalmente plasmaron en los derechos reales de garantía. Originariamente se dice, por lo menos así lo sostienen la gran mayoría de los romanistas, que todo comenzó en el marco de las garantías reales con el pactum fiduciae, o con la fiducia. La fiducia, cuya denominación viene de fe, que significa, es un sinónimo de confianza, en el marco de una relación jurídica, la fiducia o el pactum fiduciae era lo que los romanos denominaban un pacta adiecta, es decir, un pacto accesorio a un contrato principal. Accesorio porque seguía su suerte y porque de alguna manera estaba conectado con ese contrato principal. Por ejemplo, una compraventa, una donación, pero también podía ser otro tipo de contrato, como un comodato, en el cual una persona le entrega a otra una cosa para que la use y, bueno, eventualmente. ¿Qué pasaba en el pactum fiduciae? Bueno, el pacto de fiducia consistía principalmente en dar o entregar una cosa, es decir, una persona, el fiduciante, entregaba una cosa a la otra para que éste la tuviere y para que, cumplida determinada condición o determinado plazo, la restituyera. La primera versión, por así decirlo, de la fiducia o del pactum fiduciae, nacido de la confianza, fue lo que luego se conoció con el nombre de fiducia cum amico, es decir, la fiducia que se constituía con el amigo. Por ejemplo, Cayo iba a la guerra o emprendía un viaje de modo tal que le entregaba determinados bienes o cosas o hasta su principal patrimonio a Ticio para que éste lo administrara, para que éste cuidara de él, para que éste cumpliera con las obligaciones del caso y lo resguardara. Esas cosas o ese patrimonio iban a ser devueltos cumplida determinada condición o determinado plazo. Generalmente esto sucedía cuando esa persona, que era el pater familias sui iuris, es decir, que tenía plena capacidad, le confiaba los esclavos, los hijos que estaban bajo su potestad, etcétera, a ese amigo para que cuidara de ellos. Y también las cosas de su patrimonio, las cosas importantes, que éste finalmente restituía. Ese pactum fiduciae comenzó a ser utilizado como garantía y ya no se denominaba fiducia cum amico, sino que se denominaba fiducia cum creditore, es decir, con el acreedor. El deudor que tenía una obligación incumplida o a plazo o a condición, le entregaba al acreedor una cosa determinada o más cosas determinadas en garantía de que esas cosas iban en todo caso a responder por la obligación incumplida.
cosas que iban a ser devueltas una vez que el deudor pagara la obligación garantizada, pagara la obligación debida. Como esto comenzó a funcionar muy bien, es decir, aceitadamente, en el marco de las distintas relaciones jurídicas, apareció una figura que se conoció con el nombre de pignus, que en latín significa puño. La pignus era la prenda de hoy, la prenda común. ¿Y en qué consiste? Justamente en que, en garantía de una obligación determinada, el deudor prendario le entrega al acreedor una cosa cierta en garantía para el cumplimiento de una obligación determinada debida. Para que, cumplida esa condición, cumplida esa obligación, el acreedor le restituye la cosa al deudor. Es como esa obligación puede ser de cualquier naturaleza, no necesariamente de dar dinero. El nombre pignus del derecho romano, que significa puño, pasó a la legislación española con el nombre de peño, se conoce con el nombre de peño en la antigua legislación española. Tanto es así que luego en nuestro castellano imperfecto, al decir voy a empeñar tal o cual cosa, voy a empeñar el reloj del abuelo que me entregó mi papá como un tesoro, bueno, lo voy a empeñar porque necesito dinero para tal o cual cosa. Ese peño, la palabra peño, plasmó en ese empeñar, entonces finalmente se desnaturalizó no la figura, sino la denominación, el empeño. La palabra empeñar viene de ahí, de peño. Bueno, el pignus romano también funcionaba aceitadamente, pero en determinado ámbito tropezaba con algunas dificultades prácticas. Esto sucedía por sobre todo en el ámbito del arrendamiento o la locación de predios rústicos, es decir, la locación agraria. ¿Por qué? Porque normalmente el arrendatario no tenía un gran patrimonio. Tenía la mujer, que estaba bajo su manu, no era como ahora, la mujer en aquel momento era casi un objeto sometida a la mano del marido. Hoy el derecho evolucionó y la sociedad también, y la mujer tiene tanto o más poder, vamos a ser sinceros, que el propio hombre. Pero en aquel momento, el arrendatario, carente de patrimonio, porque lo único que hacía era trabajar la tierra ajena a cambio de un precio, entonces solo tenía la pareja de bueyes, el arado y algún esclavo que lo ayudaba a trabajar la tierra. Si entregaba un esclavo o entregaba el arado o la pareja de bueyes, se quedaba sin arrendamiento porque no podía trabajar la tierra. Entonces, ahí la prenda era como que tenía dificultades prácticas, no funcionaba, hasta que apareció un pretor que se llamaba Salvio, que creó un interdicto que llevó su nombre, el Interdictum Salviano. ¿Qué pasaba en este interdicto? En virtud de este interdicto, se simulaba
que las cosas dadas en prenda, por ejemplo, el arado, o la pareja de bueyes, o algún esclavo, habían sido efectivamente entregadas por el arrendatario al arrendador. Pero en realidad no habían sido entregadas. En la práctica, las cosas permanecían en poder del arrendatario. Pero si el arrendatario no cumplía con el pago de los arrendamientos, en ese caso, en virtud de este interdicto salviano, el acreedor podía echar mano de las cosas dadas en prenda, secuestrarlas y, a partir de allí, hacer efectiva la garantía. Esto comenzó a funcionar, pero apareció una nueva dificultad. Si por cualquier razón el arrendatario había sido desposeído de las cosas o se había desprendido de ellas y las cosas pasaban a manos de un tercero, el interdictum salviano no podía prosperar porque ese interdicto operaba en el ámbito de la relación obligacional objeto de la garantía, acreedor y deudor. De modo tal que cuando las cosas ya estaban en manos de un tercero, el tercero no se veía alcanzado por los efectos del interdictum salviano. Así que allí apareció otro pretor que se llamó Servio, que siguiendo el camino recorrido por Salvio y por el interdicto salviano, creó otro interdicto que se denominó interdictum serviano, que tenía efectos reipersecutorios, es decir, reipersecutorios de las cosas dadas en pignus, dadas en prenda. De modo tal que si las cosas habían pasado al poder de un tercero, el acreedor podía perseguirlas y echar mano de ellas aun cuando estuvieran en poder de alguien ajeno a la relación jurídica que dio origen a la garantía. Como esto tuvo efectos prácticos fenomenales, funcionó realmente muy bien, el interdictum serviano se generalizó, de modo tal que comenzó a ser utilizado en el ámbito de otras relaciones jurídicas obligacionales, bien diferentes del arrendamiento agrario. Y allí a ese interdicto se lo conoció con el nombre de actio o acción quasi serviana. La actio quasi serviana, que quería decir como si fuera la serviana, como si fuera el interdicto serviano, pero nada más que en el ámbito de otras relaciones jurídicas distintas del arrendamiento, a esa relación, por influencia del derecho griego, se la conoció con el nombre de acción hipotecaria. De allí que el acreedor hipotecario hoy en día, en el ámbito de la hipoteca, las cosas permanecen en poder del deudor y sin embargo, si ese deudor no paga, el acreedor hipotecario puede echar manos de ellas y tiene el ius persequendi y el ius preferendi. El derecho de perseguir la cosa y el derecho a ser preferido antes que cualquier otro.
estos son, por así decirlo, los antecedentes de los derechos reales de garantía. A la prenda y a la hipoteca, según vamos a ver, se le suma otro derecho real que había permanecido un poco en el ostracismo, pero que hoy está como queriendo revitalizarse, va a ser estudiado y debatido en las próximas jornadas nacionales de derecho civil. Me refiero al derecho real de anticresis. Ahora después vamos a ver en qué consiste cada uno, qué consiste cada uno de estos derechos reales de garantía. Sí quiero decirles que los derechos reales de garantía que regula nuestro código, según ustedes ya recordarán porque estudiaron la parte general y la enumeración de los derechos reales, son la hipoteca, la prenda y la anticresis. Estas son las figuras jurídicas reales, es decir, los derechos reales típicos. No obstante, hay otras figuras jurídicas que no son derechos reales, pero que de alguna manera cumplen la función de garantías reales. ¿Por qué? Porque finalmente consisten en la afectación de determinadas cosas o bienes al cumplimiento de una obligación determinada. El fideicomiso es una de ellas. Y otra, mucho más clara todavía, es el leasing. En el leasing, en donde hay un acople entre una locación y una venta o una compraventa, el tomador del leasing comienza pagando un alquiler. Es decir, comienza con la prestación típica de una locación, con la ventaja que emana de la locación de que ya tiene el uso y goce de la cosa como cualquier locatario. Sin embargo, bajo determinadas condiciones, que ustedes ya habrán estudiado en contratos, el tomador puede ejercer la opción de compra. Y en ese caso, en el caso que la ejerza debidamente, pagará solamente el precio residual, de modo tal que los distintos arrendamientos los distintos arriendos, alquileres que fue pagando, se imputan al pago total convenido para que eventualmente la cosa se desplace. Y en ese caso, el dominio podrá transmitirse cuando el pago se dé en su totalidad o también cuando el tomador ejercite la opción de compra y pague una prestación prevista, y aunque no sea la totalidad del precio, la cosa ya le va a ser transmitida y deberá garantizar, por ejemplo, con una hipoteca si se trata de un inmueble, o con una prenda en el caso de una cosa mueble, el precio, el saldo impago. El leasing no es un derecho real ni es una figura jurídico real, es un contrato. Un contrato que en el fondo importa un acople. Hoy es un contrato típico, pero en otros tiempos no lo era. Era un contrato complejo y nominado, pero no era un contrato típico. Bueno, evidentemente, esta figura tiene una función de garantía real porque la cosa que eventualmente se vaya a vender si el tomador ejercita la opción de compra, si bien ya la está usando,
el enajenante no se desprende del dominio hasta tanto pueda cobrar el precio debido. Mientras tanto, cobra por el uso y goce de la locación que se da en el primer tramo. Ejercitada la opción de compra, allí aflorará el segundo tramo, la venta, la compra-venta, y a partir de ahí habrá una transferencia del dominio. Es por eso que para alguna legislación o para algún autor, recuerdo Jorge Alterini siempre decía que era en el fondo una venta con reserva de dominio, es decir, uso y goce con condición resolutoria. La función es una función de garantía real. Hay una afectación de la cosa al cumplimiento de una obligación y yo no te voy a transmitir el dominio hasta tanto vos pagues el precio residual o ejercite la opción de compra, me pagues lo convenido y si queda un saldo me lo garantices. Es decir, que hay otras figuras, la condición resolutoria en general, la venta con pacto de retroventa, etcétera, son todas figuras que si bien no dan lugar a derechos reales de garantía típicos como la prenda, la hipoteca y la anticresis, sin embargo, cumplen una función de garantía real porque consisten en la afectación de una o más cosas determinadas al cumplimiento de una obligación. ¿Esto lo entienden hasta ahora? La diferencia que hay. Unos son derechos reales típicos, en el otro caso no. El nuevo código regula las garantías reales con una novedad, mejor dicho, las garantías reales. Los derechos reales de garantía con una novedad. Y es que la regulación de los derechos reales de garantía tiene lugar en el ámbito de una regulación con disposiciones comunes primero. Es decir, hay un capítulo primero que se refiere a las disposiciones comunes aplicables a todos los derechos reales de garantía. Y recién después, para no reiterarse en cada una de las figuras los mismos principios, los mismos caracteres, recién a partir de el tratamiento específico, entonces allí el código le dedica normas específicas propias de cada figura. Mientras tanto, el código establece disposiciones comunes para todos los derechos reales de garantía. Esto lo hace a partir del artículo 2184. Y dice, disposiciones comunes y especiales. Los derechos reales constituidos en garantías de créditos se rigen por las disposiciones comunes de este capítulo y por las normas especiales que corresponden a su tipo. Es decir, primero se le aplican las reglas generales y luego las normas particulares, puntuales, correspondientes a cada tipo. A partir del artículo siguiente, el código comienza a tratar los denominados caracteres de los derechos reales de garantía. Algunos autores, como Ricardo Papaño, los denominan o los denominaban requisitos, pero para el caso es lo mismo. Ahora, la ley trata los caracteres o requisitos de manera puntual, tal como lo hacía el Código Civil de Vélez Arfield. El primero de ellos es la convencionalidad. El primero de estos caracteres es la convencionalidad. Antes lo trataba en el artículo 3115 y ahora dice que
en el 2185, es decir, el artículo siguiente a la disposición general, dice: los derechos reales de garantía solo pueden ser constituidos por contrato celebrado por los legitimados y con las formas que la ley indica para cada tipo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la única manera de constituirlos es por contrato. No se pueden celebrar ni por disposición de última voluntad, ni por otra causa que no tenga su origen en un contrato. Ese contrato va a ser el medio o el título para constituir el derecho real de garantía. Profesor, ahí entraría que no está permitido entonces, de hecho, por un juez constituir una garantía hipotecaria, una garantía, ¿verdad? Eso sería. ¿Cómo? Eso significaría que, por ejemplo, un juez de hecho no podría llegar a constituir una garantía. Ese sería el ¿Cómo caso de hecho? por derecho. Es decir, un juez no podría constituir una garantía. Los derechos reales de garantía, hipoteca, prenda y anticresis, solo pueden constituirse por contrato. No se pueden constituir, por ejemplo, por disposición de última voluntad. Ni por disposición de un juez, eso le quería preguntar. No, por disposición del juez no. El juez puede, en algún caso, ordenar la constitución, sí, pero en situaciones muy precisas, obviamente cuando así la ley lo autoriza. Por ejemplo, cuando alguien tiene un boleto de compraventa, eso lo han estudiado ustedes en la primera parte, y lo pone al concurso quiebra del vendedor, pagó más del 25% del precio, es de buena fe, tiene fecha cierta, etcétera, etcétera, el juez de la quiebra, del concurso, ordena la escrituración, porque el comprador no había podido escriturar, porque el deudor estaba en estado de insolvencia y se vio inhibido de poder disponer de sus bienes. Bueno, frente a la posibilidad de oponer los derechos emanados del boleto, el juez del concurso de la quiebra ordena la escrituración, haciendo mérito a los derechos emanados del boleto de compraventa, es decir, tutelando al comprador. Y en ese caso, si la compraventa era a plazos y hay un saldo impago, la ley dice que el juez debe respetarlos esos plazos pendientes. No hay caducidad de plazos. Pero, como él está ordenando la escrituración, el juez puede también ordenar, como excepción a la regla general de que no se constituyen derechos reales por sentencia, el juez puede ordenar la constitución de una hipoteca por el saldo impago. Entonces se escritura la compraventa cuya promesa era el boleto, y por el saldo impago, porque todavía no vencieron los plazos de las cuotas de la compraventa pactada, en ese caso habrá que constituir una hipoteca en garantía del saldo de precio. ¿Por qué? Porque ese dinero va a ingresar en el concurso o en la quiebra y el juez le dará un destino determinado atendiendo a los distintas clases de acreedores y distintos créditos que hubiere, ¿no es cierto? Si hay privilegios, si no hay privilegios. Entonces, en ese caso,
si bien la sentencia no es el título constitutivo de la hipoteca, pero sí es la causa en virtud de la cual ésta se constituye. El juez de la quiebra ordena la escrituración y la constitución de una hipoteca sobre el saldo en resguardo de los derechos de los acreedores. ¿Lo comprende? ¿Está contestado? Sí, perfecto. Sería una excepción, entonces. Bueno, para algunos es una excepción, para otros no. Otros dicen, bueno, no, pero no está constituyendo la hipoteca por sentencia, está ordenando la constitución. Ustedes vieron que a veces las opiniones son divergentes. Lo importante es que el juez puede ordenar la constitución en virtud de una resolución judicial. Bueno, volviendo. ¿Por qué esto de la convencionalidad? La convencionalidad nace, casi les diría, como consecuencia de la aplicación de un gran principio que es el principio de la voluntad del propietario, cuya exaltación mayor nace a partir del derecho francés. Si hay un código que exalta la voluntad como sinónimo de la libertad, es justamente el Código de Napoleón, y detrás de él todos sus seguidores, el de Vélez Sarsfield, por cierto, en ese plano. ¿Qué pasaba hasta ese momento? Bueno, hasta ese momento había distintos tipos de hipotecas, por ejemplo, hipotecas generales, tácitas, algunas judiciales que se confundían con los embargos. De ahí viene que ahora que no se puede constituir un derecho real por sentencia, etc. Pero toda ese conjunto de garantías inciertas generaban un verdadero estado de incertidumbre y trabas a la libre circulación de los bienes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había hipotecas que nacían de la ley por el pago, en garantía del pago de los impuestos. Entonces, que gravaban el patrimonio del deudor, con lo cual, para saber si un inmueble estaba hipotecado, que pertenecía a determinada persona, a favor del fisco en garantía de las deudas impositivas, había que estar averiguando a ver si este señor pagaba los impuestos, no pagaba los impuestos, etc. Había hipotecas legales constituidas en seguridad de los pupilos, por ejemplo, en el caso de los incapaces, en garantía de la rendición de cuentas o de las cuentas de los tutores o curadores. Hasta tanto no rendían cuentas, a favor de los pupilos se constituía una hipoteca legal sobre los bienes del patrimonio de estos representantes. Lo mismo sucedía con la mujer casada en garantía de la dote, etcétera, etcétera. Todas esas hipotecas que nacían de la ley eran hipotecas tácitas, estaban ahí, impuestas por la ley, algunas generales y otras que afectaban bienes particulares, pero estaban ahí. Y esto generaba incertidumbre, trabas al comercio, etc. Esto fue absolutamente eliminado por Vélez Sarsfield, quien sostuvo: no hay otra hipoteca que no sea la convencional. Y en ese artículo, que es el 3115, explica las razones que son estas que a grandes trazos les acabo de dar. Bueno, el Código Civil y Comercial vigente
reproduce este carácter de la convencionalidad, estableciendo que no hay posibilidad de constituir un derecho real de garantía, hipoteca, prenda o anticresis, si no nace o no se constituye a partir de un contrato. El segundo de los caracteres o requisitos es el del artículo siguiente, 2186, que es el de accesoriedad. Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran. Ustedes recordarán, ya en el Código de Vélez-Sarsfield, primera de las grandes clasificaciones, obligaciones principales y obligaciones accesorias. Cuando una obligación es principal y cuando una obligación es accesoria. Cuando la una es la razón de ser de la otra. Ahí está la solución. Es decir, en el caso de una hipoteca que se constituye por el saldo impago de una compraventa cuyo precio todavía no se terminó de pagar, la obligación principal, ¿cuál es? La que nace de la compraventa, el saldo impago. ¿Y cuál es la accesoria? La hipoteca que se constituye en garantía. Ese derecho real de garantía, la hipoteca, es accesorio de la obligación principal y sigue su suerte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si la compraventa era nula, eso va a arrastrar a la hipoteca. Si la compraventa se extingue por alguna de las causales o el saldo se extingue por alguna causal de cumplimiento de las obligaciones o de extinción de las obligaciones, la hipoteca también se extingue y así sucesivamente. Y eso es lo que establece el artículo. Los derechos reales de garantía, 2186, son accesorios del crédito que asegura. Son intransmisibles sin el crédito, claro, porque siguen su suerte, y se extinguen con el principal, excepto en los supuestos legalmente previstos. La excepción de la garantía por cualquier causa, incluida la renuncia, no afecta la existencia del crédito. Quiere decir que en esta relación principal-accesorio, accesorio-principal, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero lo principal no sigue la suerte de lo accesorio. Por lo tanto, si la garantía, que es lo accesorio, se extingue, eso no va a afectar el crédito principal. Y eso es lo que dice el 2186 en su párrafo final. En algunos casos, el principio de accesoriedad cede frente a la expresa disposición legal. Y una de las tareas que van a tener es buscar cuál puede llegar a ser esta excepción a la regla de que si la obligación se extingue, sigue la suerte, etcétera, etcétera. Yo les voy a dar una pequeña orientación. Busquen dentro de los modos de extinción de las obligaciones. ¿Se acuerdan cuáles eran los modos de extinción de las obligaciones? Pago, novación, transacción, compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí
lo pueden llegar a encontrar. Después, el código enuncia una regla que es muy importante. Nos dice cuáles son los créditos que se pueden garantizar con derechos reales de garantía. Y eso lo establece en el artículo siguiente. Dice, se puede garantizar cualquier crédito, puro y simple, a plazo, condicional o eventual, de dar, hacer o no hacer. ¿Cómo? ¿Se puede constituir una hipoteca sobre una obligación de dar, de hacer o de no hacer? ¿Se puede una obligación de hacer ser garantizada con hipoteca? Sí, se puede. Ahí lo dice el código, que se puede. Después vamos a ver cuáles son los recaudos, pero en principio se puede. Entonces, este 2187 dice, se puede garantizar cualquier crédito, puro y simple, a plazo, condicional o eventual, de dar, hacer o no hacer. En realidad a mí me hubiera gustado que en lugar de decir a plazo, condicional o eventual, dijera puro y simple o modal, porque la modalidad de las obligaciones son el plazo, la condición y el cargo, que acá no lo menciona. O eventual, de dar, hacer o no hacer. Y después dice, al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de sus elementos, obviamente, que son los sujetos, el objeto y su causa. Y otra vez, con las excepciones admitidas por la ley. Pero este tema no les voy a dar como tarea. Les voy a dar otro tema como tarea. Profe, Hasta una ahora pregunta vi. antes de que siga. ¿Cómo? Un segundito. Le hago una pregunta. Los caracteres que veníamos mencionando, ¿hasta dónde son? ¿Es toda la primera parte que estamos viendo? ¿O solamente la convencionalidad y la accesoriedad? Hasta ahora vemos la convencionalidad y la accesoriedad. Bien. Profe, una pregunta, y con respecto a la especialidad en cuanto al objeto y al crédito, ¿también son los caracteres? ¿Pertenecen los caracteres? Sí, pero eso todavía, en realidad los caracteres son 4. Sí. Convencionalidad, accesoriedad, especialidad e indivisibilidad. Bien, exacto. Perfecto. Gracias. Todo lo que es especialidad, por ahora lo vamos a dejar aparte. Bueno. Vamos a ir a la indivisibilidad, que está en el artículo 2191. La indivisibilidad es el fruto de una elección del legislador. ¿Por qué digo esto? Porque en las garantías tenemos como 2 elementos, según vamos a ver. El objeto garantizado, que normalmente es una cosa cierta, pueden ser varias, pero que son determinadas y que en principio son indivisibles, como cualquier objeto cierto. Y por otro lado, según vamos a ver, tenemos la suma de dinero representada en el crédito garantizado, ¿sí? Dinero que es la cosa paradigmáticamente más divisible de todas. El dinero es esencialmente divisible. Las obligaciones dinerarias son esencialmente divisibles.
Entonces, entre lo indivisible y lo divisible, el legislador se queda con lo indivisible. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. La indivisibilidad, decía un autor, un viejo autor francés, de los más antiguos, Dumoulin, que la indivisibilidad consiste en la indivisibilidad de la hipoteca consistía en una frase célebre que se le atribuye: hipoteca est toto in tota et toto in qualibet parte. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que toda la cosa y cada una de sus partes responde por toda la deuda y cada una de sus partes. ¿Qué quiere decir esto llevado a la práctica, aplicando la indivisibilidad? Que hasta que no se terminó de pagar el último centavo de la deuda, toda la cosa y cada una de sus partes responde por toda la deuda y cada una de sus partes. No es que el inmueble hipotecado, por ejemplo, va liberándose a medida que la hipoteca se va pagando, al extremo de quedar reducido a una baldosa cuando al deudor le resta por pagar la última cuota, por ejemplo, por graficar la situación. No, toda la cosa y cada una de sus partes, toda la cosa garantizada, sigue respondiendo por toda la deuda hasta su extinción, por más pequeña que haya quedado reducida por los pagos efectuados. Y acá va a venir el otro, vamos a hacer uno solo. Imaginemos, y este es el caso práctico que les voy a dar, imaginemos que hay un señor que tiene un predio importante y entonces hay un amigo que le dice, pero ¿por qué no lo subdividís y lo vendés en lotes? Este predio rústico junta basura, vienen acá, ¿por qué no lo subdividís y lo vendés en lotes, se lo vendés a terceros, gente que te lo va a comprar, etcétera, etcétera? Pero lo que pasa que si para hacer la subdivisión y todo eso necesito realizar muchos gastos, consecuentemente yo no tengo disponibilidad, pero bueno, pero lo podés hipotecar todo el predio y después lo vas vendiendo en lotes. Bueno, así hace. Le paga un agrimensor, paga los sellados, paga los trámites, realiza las mejoras que tiene que realizar para el trazado de las manzanas, etc. Y comienza a vender los lotes. Claro, él los lotes los va vendiendo en cuotas y más o menos. Pero viene un señor y dice, me gusta este lote de acá, de esta esquina. Este lote, el número 10. Ah, bueno, muy bien. Me parece muy bien. Pero yo se lo voy a pagar al contado. A mí me lo tiene que liberar de la hipoteca. Pero la hipoteca grava las 4 manzanas del loteo. Y hay un principio que es el de la indivisibilidad. Bueno, está bien, será muy indivisible, pero yo quiero que la hipoteca respecto del lote que yo compro, que se lo pago al contado, quiero que me la liberen respecto del lote mío. Yo se lo pago íntegramente el lote. Bueno, la tarea que tienen para el hogar
y para la próxima clase es averiguar y ver cómo podemos hacer para debatir en la próxima clase si esto se puede o no se puede hacer. Esto que pretende el comprador, de liberar el lote que está comprando de aquella hipoteca que grababa y que sigue grabando las 4 manzanas. Esas son las 2 tareas que les doy, pero no es que se lo doy como una tarea para el hogar, chiste les dije, pero en realidad lo que quiero es que busquen, piensen, y para que en la próxima clase podamos debatirlo y para que todos podamos enriquecernos de ese debate. ¿Hay algo que me tenga que preguntar que no entendieron? ¿No? ¿Está todo bien? Sí, profe. Bueno, entonces hoy vamos a dejar aquí la clase, y para la clase que viene, entonces vamos a tener ese debate tan esperado y le vamos a agregar alguna que otra, algún que otro tema mayor. Así que buenas tardes a todos, y bueno, Gracias, nos vemos el miércoles que viene a la misma hora. Gracias, Chau. profe. Gracias, Hasta luego. No hay por qué. Adiós. Chao, Buenas tardes. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.